venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Muy buenos días, licenciada Valiente. ¿Qué nos puede empezar a contar acerca de los miedos? Bueno, pues quizá para empezar necesitamos situar al miedo en su dimensión correcta, ¿verdad? Es decir, qué parte del miedo es normal como miedo, como respuesta instintiva, y qué parte ya del miedo se convierte en algo patológico o enfermizo. Porque a veces no hacemos esa distinción y cuando hablamos de miedo, quizá lo vemos más en la dimensión de lo anormal o de lo enfermizo, ¿verdad? Y en realidad el miedo es una respuesta instintiva de nuestro organismo frente a un peligro. Es decir, que cuando nosotros, tanto niños como adultos, ¿verdad?, percibimos una amenaza para nuestra integridad, una amenaza de daño a nuestra integridad o seguridad física o psicológica, se activa instintivamente esta respuesta. ¿Para qué? Para que podamos huir, para que podamos escapar, ponernos a salvo del peligro. Entonces vemos que en un primer momento el miedo es un mecanismo instintivo de supervivencia que garantiza nuestra seguridad. O sea que en ese caso el miedo es positivo. Exacto, sí. Ahí estamos hablando de una respuesta de protección, ¿verdad? Y ahí es positivo. ¿Y cuándo es que el miedo se convierte en algo negativo que nos impida hacer cosas que necesitamos o que queremos hacer en la vida? Sí. Cuando el miedo ya, en lugar de favorecer, lo que hace es bloquear, ¿verdad? Una buena respuesta adaptativa, lo que ha ocurrido es que nuestro cerebro está interpretando una amenaza de algo que en realidad no lo es, ¿verdad? Pasamos entonces a lo que se llama el miedo psicológico. Yo empiezo a interpretar que algo es una amenaza, un peligro para mí o para mis seres queridos, cuando en realidad no lo es, o el grado de peligro es muy bajo, ¿verdad? Y yo estoy interpretando que estoy frente a una amenaza de daño inminente, cuando en realidad el grado de peligro es casi nulo. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Por qué exageramos? Porque entiendo que estamos exagerando Sí. el miedo. Sí. Pero ¿por qué nuestro ser exagera ese miedo? Buena pregunta. Ahí lo que ocurre es que pueden haber varias respuestas, ¿verdad? Quizá no hay una respuesta simple a eso. En un primer momento puede ser porque la persona ha tenido una experiencia previa de tipo traumático, ¿verdad? Realmente se enfrentó en el pasado a una situación que sí supuso una amenaza de verdad, estuvo en peligro real, ¿verdad?, de muerte o de sufrir daño grave a su integridad. Y la persona entonces ha quedado marcada, podríamos decir, ¿verdad? El miedo ya es una marca en su cerebro, en su huella de memoria, donde la persona cada vez que se enfrenta a algo que le recuerda esta situación que ha vivido ya en el pasado, entonces va a reaccionar como si lo estuviera volviendo a vivir, ¿verdad? Vuelve a revivirlo. Y de ahí se produce entonces una respuesta anormal, ¿verdad? Porque ya no está frente a aquel peligro, pero la persona sigue respondiendo como si lo estuviera. Sí, porque yo entiendo que a medida que van descubriendo cosas del cerebro, es impresionante lo que el cerebro está grabando. Sí. Parece que han descubierto que el cerebro está grabando desde que la criatura es un feto. Claro, así no es. entiende lo Sí. que oye, no entiende lo que en el exterior se oye, pero queda grabado y más tarde lo reproduce y no entiende qué es lo que está oyendo. Por ejemplo, si se estuvo en un accidente, si se estuvo... yo supe de un caso de alguien que andaba un perro detrás de la madre queriéndola morder y esta niña no puede ver un perro en su vida. Entonces, ¿el cerebro está grabando desde cuándo, licenciada? Desde que es un feto, ¿verdad? En el vientre de la madre, el cerebro del feto empieza a grabar.
los sonidos, los estímulos, lo que escucha y queda grabado en nuestra huella de memoria. Y nuestro cerebro va archivando toda la información a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es como si en ciertos momentos el cerebro automáticamente selecciona una información, ¿verdad?, que se grabó en una situación, en este caso del que hablamos de los miedos, una información que se grabó en una escena real, ¿verdad?, de peligro. El cerebro grabó eso y luego es como que lo sacara del archivador y lo volviera a reproducir. Entonces eso tiene que ver con experiencias ya vividas, ¿verdad? Luego otra de las causas es porque las causas externas, podríamos decir, ¿verdad? Considerando causas externas, es si hemos crecido en un ambiente familiar ansioso, ¿verdad? Padres, familiares con los que convivimos y el niño desde pequeño escucha, ¿verdad? Y ve. Y ve. Percibe también. Exacto, percibe. Aunque no se diga nada, pero el niño percibe. Los modelos de conducta, ¿verdad? Según los padres están disimulando, entre comillas, ¿verdad? Pero el niño él puede leer en la conducta de los papás. Como una esponjita, está absorbiendo. Sí, así es. Entonces, si hemos crecido en ambientes familiares donde hemos recibido modelos, ¿verdad?, ansiosos, personas que sufren de temores, o de algún tipo de fobia en concreto, entonces los niños empiezan a copiar esto. Inconscientemente son sus modelos de manejo del estrés o de las demandas, ¿verdad?, del ambiente. Entonces los niños aprenden de que así es la cosa, ¿verdad?, que hay que estar siempre muy alerta, que hay que estar siempre dando una respuesta hipersensible al entorno, que casi todo hay que percibirlo como una amenaza, y hay que ponerse en guardia, estar siempre como vigilante. Entonces, eso es algo aprendido por los modelos, ¿verdad?, por el ambiente externo. Pero es bien delicado porque hay momentos que el miedo ya pasa a hacerse una fobia. Entonces están los ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico en realidad, licenciada? Ese es un tipo de cuadro ansioso, ¿verdad? Es que la ansiedad es como si habláramos de un pulpo que tiene una cabeza común, pero luego tiene diferentes tentáculos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de forma genérica sobre ansiedad o sobre miedo, es como decir, bueno, es el temor a que algo ocurra. Es decir, un peligro, una amenaza que yo estoy percibiendo en ese momento como tal y yo necesito protegerme y ponerme a salvo de eso, ¿verdad? Eso es en general. Pero luego ya aparecen como las diferentes manifestaciones, ¿verdad?, de esa ansiedad, que ya son las fobias, ya son los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos por estrés postraumático, son toda la diversidad de manifestaciones de cuadros de ansiedad. O sea que el trastorno obsesivo compulsivo puede ser el resultado de un exceso de ansiedad. Claro, sí. Y ahí también hablamos de predisposiciones internas, ¿verdad? Biológicas, genéticas. Las causas internas, podríamos decir. Porque hay niños, hay personas que crecieron en ambientes donde sus padres no tenían una manifestación intensa de respuestas de ansiedad, ¿verdad? Sin embargo, son niños que desarrollan trastornos de ansiedad. Entonces ahí vemos ¿debido a qué, licenciada? ¿A neurotransmisores o qué? Hay causas genéticas, ¿verdad? Las causas genéticas significa que tenemos una mayor predisposición, somos más sensibles a percibir amenazas, más que el resto de la población. Hay niños que desde bebés tienen respuesta de sobresalto, estados de alerta, ¿verdad?, instintivos, mucho más agudos que otros bebés. Eso es algo genético. Y luego vemos cuando van creciendo que son niños que tienden a preocuparse más por las cosas, tienden a anticiparse más a todo, ¿verdad? Todo les preocupa más de lo normal. Si aplazo el grado, si no voy a pasar bien los exámenes, si algo me va a salir mal. Ya desde niños manifiestan este tipo de anticipación temerosa, que es la típica respuesta de miedo.
Entonces ahí podemos hablar de patrones genéticos que debemos aprender a detectar a tiempo para poderles dar la ayuda necesaria. Es decir, que aprendan desde pequeñitos a graduar su respuesta de alerta a los posibles peligros o amenazas, ¿verdad?, del ambiente. Que aprendan a graduar su respuesta para que no estén emitiendo una respuesta. Para que no se les vaya desarrollando. Exacto, como de hipersensibilidad a los estímulos, ¿verdad? Y eso los vuelve entonces ansiosos y adultos ansiosos o temerosos. Y si una persona no fue enseñada cuando era niño y llega adulto y llega con esos miedos y con esas ansiedades, ¿aún se puede remediar? Claro. ¿O ya se hizo un cuadro patológico que no se puede, no tiene regreso? Siempre es bueno mantener la esperanza, ¿verdad? Yo creo que no debemos de perder la esperanza de considerar que todos podemos cambiar en cualquier etapa de la vida, que todos tenemos esperanza de mejorar y de convertirnos en mejores personas más maduras. Pero sí es cierto que cuanto más joven es el adulto o cuanto más pequeño es el niño y buscamos resolver este tipo de problemáticas, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque el cerebro está más joven, más permeable a cambiar estructuras de pensamiento, ¿verdad? Cuanto más viejos somos, nuestros patrones de pensamiento están más arraigados, ¿verdad? Porque si yo llevo 40 años de mi vida diciéndome que yo tengo miedo al futuro, por ejemplo, y mi cerebro lleva repitiendo eso durante 40 años, cuando yo busque modificar eso, me va a tomar mucho más tiempo, será para mí una tarea mucho más difícil que si yo empiezo a hacer ese cambio a los 20 años, o a los 18, o a los 7 años. Entonces sí, cuanto mayores somos, digamos que al cerebro le es más fácil, más difícil, ¿verdad?, cambiar, pero no es imposible, se puede. Porque ahí entra la voluntad, ¿verdad? Y como seres humanos tenemos voluntad para ejercitarnos en cambios que sean necesarios para mejorar nuestra calidad de vida y para mejorarnos como personas, ¿verdad? Pero yo entiendo que existe el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Podemos cambiar cosas a nivel consciente, pero ¿cómo podemos una persona adulta cambiar cosas a nivel que están grabadas en el inconsciente y en el subconsciente? ¿O le estoy preguntando algo demasiado difícil, licenciada? No, quizá eso nos desvía un poco del inicio, ¿verdad? De tratar el tema del miedo, ver como una aproximación general al miedo y luego ya entrar como en esas profundidades, ¿verdad? Sí, porque esos son las profundidades y los laberintos. Claro, eso ya tiene que ver más con tratamiento, pero quizá primero en un primer abordaje expongamos lo que es el miedo en general y sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Y qué manifestaciones pueden ser consideradas normales y patológicas. Anteriormente me preguntabas sobre los ataques de pánico. Sí. Porque yo he visto gente que, digamos, va en el bus o manejando y de repente empiezan a sudar, se les baja o se les sube la presión y tienen cuadros terriblemente alarmantes. Sí. Y cuando los llevan a los hospitales no tienen nada y sencillamente es un ataque de pánico, dicen los médicos. Sí, es que los ataques de pánico podríamos decir que es como el miedo en su máxima expresión, y tiene una manifestación somática física muy, muy real y muy sentida por la persona, y eso asusta. Ahora, en realidad, el ataque de pánico es cuando 3 o más síntomas de ansiedad dan una subida abrupta. Entonces es cuando yo hago una interpretación de que estoy frente a un peligro, frente a una amenaza de daño inconsciente, a veces consciente, ¿verdad? Y rápidamente yo le mando un aviso a mi organismo, a mi sistema autónomo, que es el que controla la respuesta física del miedo, y le digo que se active porque estoy frente a una amenaza de daño y tengo que escapar o huir de ella como sea, ¿verdad? Entonces mi organismo se activa y
3 o más síntomas se empiezan a manifestar. Entonces empiezo a sentir o taquicardia, o me hiperventilo, la respiración más acelerada, la tensión en los músculos de las piernas, de los brazos, empieza a veces a haber un temblor por el exceso de tensión muscular, me empieza a entrar náuseas o dolor de estómago. Entonces, si eso me ocurre en cuestiones de segundos, ¿verdad? Y siento 3 o más de esos síntomas, lo que la persona piensa es, me estoy muriendo. Sí, que eso es lo, porque como usted, lo molesto del ataque de pánico, ajá. ¿verdad? Que la persona cree que se va a morir, porque ese malestar físico tan fuerte, la persona no lo asocia en un primer momento hasta que luego lo sabe, ¿verdad? Pero en un primer momento no lo asocia a esto es solo miedo. Y es un miedo muy sentido, muy físico, ¿verdad? Muy que lo real, puedo controlar. pero es solo miedo. Y si es miedo, yo puedo controlarlo. Porque el origen del miedo está en mi cabeza. O sea ¿verdad? que el cerebro mandó la orden. Sí, le mandó la orden al organismo de que se active, de que se prepare para una respuesta de huida. Entonces, claro, cuando vamos a huir de un peligro, todo nuestro organismo se activa, ¿verdad? Para darnos energía, para darnos la fuerza para esa huida, para esa respuesta de emergencia de que me tengo que poner a salvo. Entonces, ahí, si el peligro, la amenaza es real, es donde decíamos al principio, es una respuesta normal de miedo. Ahora, cuando por diferentes causas, ¿verdad?, externas o internas, yo empiezo a interpretar que ese peligro está, pero en la realidad no lo está, es una amenaza solo psicológica. Entonces ahí ya hablamos de la ansiedad negativa, la ansiedad ya patológica, ¿verdad? Cuando yo estoy interpretando en muchos momentos del día amenazas que en realidad no están ahí, o no con la intensidad que yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces me bloquean mi inteligencia, me bloquean mi capacidad de dar respuestas inteligentes a las demandas del ambiente en ese momento. Ahí ya hablamos de la ansiedad patológica, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia que necesitamos hacer. Cuando es normal, es lógica esa respuesta, y cuando ya no es normal, no es necesaria, pero yo lo vivo como si fuese necesario. O sea que el cerebro está dirigiendo todo el cuerpo. Claro, Todo es el el centro cuerpo. de mando. Y es al que menos le ponemos atención. Sí. Porque la gente, bueno, yo en una enciclopedia de psiquiatría vi que la úlcera estaba considerada una enfermedad psiquiátrica. Y en cambio, si dicen gastritis o úlcera, uno nunca piensa voy a ir al psiquiatra o esto es un exceso de ansiedad Sí, como algo psicosomático, sí, ¿verdad? Sí, no solemos considerarlo así. O sea que tratamos nuestras vidas de el cuello hacia arriba, no tiene, bueno, los ojos sí vamos donde el médico, o algo, una sinusitis, cuidamos nuestra dentadura, pero lo adentro de nuestro cerebro, que es el que está rigiendo todo nuestro ser, Sí, así es. le damos mucho descuido, o el ser humano, los seres humanos, los científicos todavía no alcanzan a llegar al fondo del cerebro. Eso por una parte, pero también creo que gran parte de eso se debe a una idea tabú, ¿verdad? Al hecho de que el cerebro y hablar de temas que tienen que ver con la mente, ¿verdad? El alma está dentro del cerebro. Ahí están las emociones, están los pensamientos, la voluntad, la inteligencia, pero en realidad hablar del cerebro y de lo que hay dentro, culturalmente se ha visto como que eso es de locos, ¿verdad? Eso es cuando estás loco. De hecho, mucha gente todavía tiene la idea de que ir al psicólogo es para locos, ¿verdad? Y lo guardan en secreto y no quieren que la gente lo sepa, o que no sepa la familia que llevan al niño, ¿verdad? Y es por esta idea tabú de el cerebro es un misterio y si hablamos de él es como que hablamos de eso cuando estamos locos. Y no es así. Realmente lo que decíamos antes, ¿verdad? El cerebro es el centro de mando. Es lo que controla todo. No solamente nuestras funciones
corporales, físicas, ¿verdad? Sino que controla los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Entonces es bueno saber qué pasa dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? En el alma, qué pasa y qué es lo que está activando el miedo como tal, y entonces conocerlo y poder darle respuestas. Sí, porque yo en una ocasión, licenciada, tenía muchos dolores de huesos. Y yo pensé pues que me empezaba artritis, reumatismo, pero se me dieron medicinas para eso. Pero cuando yo pasé el problema que estaba pasando o lo superé, un problema emocional, a mí ningún hueso me dolió. O sea que tenía ese malestar, pero por algo que estaba, un pensamiento que estaba dando vueltas en mi cerebro. Sí, claro, así es. Ahí podríamos hablar del estrés, ¿verdad? Cuando hay una demanda personal en nuestra vida, tenemos que dar respuesta a una situación personal, ¿verdad? Vital. Eso nos crea una situación de tensión, ese es el estrés, y tiene que ver con la ansiedad, ¿verdad? Entonces, es como que tengo que actuar fuera de mis parámetros normales. Hay algo que me está exigiendo una respuesta. La vida actual exige. Exacto, una respuesta a veces más allá de lo que yo creo que puedo hacer o dar de mí misma. O lo que yo quiero dar porque me siento obligado a dar para sentirme una persona de valor o una persona aceptada. Por ejemplo. Entonces eso me crea un estrés, ¿verdad? Es como una demanda extra. Es como si estuviéramos tensando un cable. Nosotros fuésemos ese cable y empezamos a tensarlo, ¿verdad? Y al principio el cable solamente está rígido, pero puede partirse, se puede romper. Eso es lo que nos puede pasar cuando hay un estrés prolongado en nuestra vida, que no logramos darle respuesta, no logramos solventarlo. Entonces ya pasamos a enfermar el cuerpo. El malestar empieza ya a manifestarse, ¿verdad?, en el cuerpo. Y es cuando vienen las enfermedades psicosomáticas. ¿Y usted cree que tú crees que una persona que quiere ser aceptada, porque todos queremos ser aceptados, todos queremos ser aceptados, pero hay personas que tienen más preocupación de ser aceptadas, digamos, socialmente, empresarialmente, familiarmente, entonces nos esforzamos más de la cuenta? Eso ya en el fondo es miedo. Claro, lo que lo motiva es miedo, ¿verdad? Los seres humanos tenemos diferentes tipos de miedos, pero quizá uno de los más frecuentes y de los que más daño nos causan es lo que has mencionado. El miedo a no ser aceptado, ¿verdad? El miedo al rechazo. Casi todas las personas, cuando hablas con ellas, en mayor o menor medida tienen miedo al rechazo. Miedo a no ser aceptado, miedo a no gustar, miedo a no dar la talla, a no ser lo suficientemente bueno o buena. Ese sentimiento de insuficiencia personal, ¿verdad?, se manifiesta en un miedo a ser rechazado. Lo tenés que hacer para los demás y para ti misma. Así es. Entonces, el miedo al rechazo. Para que tú misma te aceptes. Claro, tiene que ver con la autoaceptación, ¿verdad? Entonces, el miedo al rechazo, el miedo al futuro. Mucha gente sufre de miedo al futuro. Miedo a qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, miedo a morirme si tengo una enfermedad, miedo a recibir algún tipo de daño y no poder evitarlo. Entonces, el miedo al futuro, el miedo al rechazo, el miedo a ser insuficiente, el miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte. Entonces, si empezamos a hacer una lista, creo que hay muchos miedos que empiezan a atenazarnos. Pero entonces el ser humano está muy lleno de temores y miedos. Sí. Y si no tuviéramos esos temores y miedos, yo creo que podríamos aprender a disfrutar una vida mejor. Claro, así es. Así es. Si lográramos mantener el miedo en su justa medida, ¿verdad? Solo cuando es realmente necesario, en momentos de estrés físico real, una demanda real, ¿verdad?,
sobre mi persona, a no ser que sea eso o situaciones nuevas, situaciones desconocidas que necesitan como que yo esté más alerta, más pendiente, que me esfuerce más. Eso me puede crear estados momentáneos de miedo, pero que en realidad me sirven para adaptarme mejor a una situación nueva o difícil de manejar. Pero cuando esa respuesta la mantengo en la vida diaria, en las cosas cotidianas. Sí, porque hay personas que desde que se levantan ya tienen ansiedad. Exacto. El ansioso, de hecho, la ansiedad suele ser más aguda por las mañanas. Ah, ¿y por qué? Precisamente porque se enfrentan a las demandas del día, ¿verdad? ¿Y si no logro esto? ¿Y si no consigo lo otro? ¿Y si me entra el miedo? Por ejemplo, los que sufren ataques de pánico, ¿verdad? ¿Y si hoy me entra un ataque de pánico? Entonces mejor no salgo de mi casa o salgo solo lo preciso. O miedo a que hoy yo no pueda cumplir con lo que tengo que hacer. Miedo a que me pase algo, ¿verdad? Simplemente hay gente que tiene miedo de vivir. O sea que hay gente, según he oído, que tiene miedo hasta de salir de su casa. Sí, suele estar relacionado. ¿Cómo se llama eso? Agorafobia. Y suele estar relacionado con los ataques de pánico. Porque si me da en mi casa lo puedo controlar y me pueden ayudar. Exacto. Y si me da en la calle, no. Hay un miedo ahí, como hablamos de la diversidad de miedos, ¿verdad? Hay un miedo a hacer el ridículo, a perder el control y que la gente me vea, a que nadie me socorra, miedo a morir. Entonces, hay una diversidad de miedo que sufren los agorafóbicos y por eso prefieren no salir de su casa o salir a lugares donde no haya mucha gente, toman muchas medidas de seguridad o siempre ir acompañados de alguien que consideran que los va a salvar. Licenciada, como tú sabes, yo soy actriz. ¿Y tú crees que cuando ese telón se va a abrir y está todo un público viéndolo, uno siente temor o miedo? Yo me imagino que sí. De hecho, yo creo que cierto grado de miedo en el momento de iniciar una actuación, ¿verdad? Es necesario, me vas a decir. Sí. Porque le permite tener la mente dando respuestas más rápidas, más ágil, más lúcida. Claro, existe miedo si se me olvida la letra, si me puedo tropezar en el escenario, sí, si el compañero se equivoca, sí, si al público no le gusta. Exacto. Pero sí, antes de salir a escena, a nosotros nos obligan a hacer ejercicios de relajación y respiraciones especiales, sí, para controlar ese temor. Ahí entonces, cuando yo controlo, ¿verdad?, ese grado de miedo, podríamos decir normal, necesario, y yo lo controlo, estoy bien, ¿verdad? Es una ansiedad situacional que me permite desenvolverme mejor. Ahora, si en tu caso te quedaras bloqueada, ya no te acordaste existe el pánico escénico. Sí, el miedo escénico. Entonces, ahí ya es un problema, porque mi ansiedad subió tanto que me bloqueé. Y ya no me acordé de la letra y empecé a sentir a marearme, a sudar. Físico, exacto, que ya no me permite seguir actuando, me paralicé en medio del escenario, ¿verdad? Eso entonces ya estamos hablando de una ansiedad patológica, porque ya me está impidiendo un desenvolvimiento en mi vida normal, ya es un estorbo. Pero entonces este programa va a ser muy interesante porque a medida que vayamos adelantando en los programas, vamos a ir tratando cómo poder, valga la redundancia, cómo tratar los miedos y cómo poder ir superando los miedos. Sí, conocerlos. Conocerlos, ¿verdad? Sí. Conocerlos. Porque si no solo en el escenario te puede pasar, en tu vida diaria con la familia, en el trabajo, o sea... Sí, así es, en los pequeños y en los grandes detalles, ¿verdad? De la vida. Sí. Entonces, no saber cómo disfrutar la vida. Exacto, sí. Porque me duermo con miedo a la noche. Hay gente que le tiene a mí el crepúsculo miedo me al parece día de mañana. Precioso. Pero hay gente que empieza a oscurecer y tiene miedo. Sí. Miedo de la oscuridad suele venir asociado a miedos infantiles, miedos que no se superaron en la infancia.
Entonces todo eso nos va haciendo perder calidad de vida. Y la calidad de vida es lo que nos va a hacer disfrutar la vida. Así es. Porque ¿para qué querés vivir 100 años con una mala calidad de vida? En zozobra y solo superviviendo, ¿verdad? En lugar de vivir plenamente, ¿sí? Ajá, ajá. Digamos que el miedo impide vivir plenamente. Pero es importante por eso conocerlos. La mente tiene una capacidad extraordinaria de manejar mucho mejor lo que conoce. Ajá, ajá. Hay personas, y eso se ve incluso en los niños, Ujú. cuando la persona puede saber qué es lo que tengo, no estoy entonces En loco, tinieblas, no estoy en tinieblas, no estoy equivocado, o sale de su confusión, podríamos decir, ¿verdad? Cuando la persona sabe lo que tiene y lo entiende, lo puede manejar mucho mejor. Me estoy imaginando que una persona va caminando en un cuarto muy oscuro y va tropezando con diferentes objetos. Ujú. Ha de ser angustioso, ¿verdad? Eso le asusta. Pero si yo sé que este objeto es un sillón que yo dejé ahí y yo sé que este otro objeto es una mesa de noche que está ahí, Puedo caminar mejor. puedo caminar o camino, me puedo tropezar, pero sin miedo. Así es. Algo que tú has notado, se me acaba de ocurrir a la mente, algo que tú has notado aquí en El Salvador y que te ha impresionado es el tráfico, ¿verdad? Con qué agresividad manejamos. Sí. ¿Tú crees que en el fondo sea que las personas andamos con miedo e inseguridad de algo, o desesperanzados o algo? Porque Sí, no puede claro. ser que andemos tan violentos solo porque queremos andar así. Sí, claro, eso tiene que ver con lo que ha marcado a cada sociedad, ¿verdad? Cada cultura, cada sociedad tiene su herencia y eso está relacionado pues con el tipo de temores que caracteriza a esa población. Y claro, es seguro que eso es lo que da lugar a la irritabilidad, por ejemplo, que uno percibe en el tráfico, ¿verdad? La irritabilidad tiene que ver con una respuesta de ansiedad. El estrés agudo que mucha gente puede vivir también se manifiesta así, en comportamientos impulsivos, desconsiderados muchas veces hacia los demás conductores, mucha irritabilidad. Y eso tiene que ver, sí, con el estado emocional de las personas y que de alguna manera se vuelve algo cultural. Se va tornando ya un medio de cultura. Un estilo de relación, un estilo ¿verdad? de vida. Sí, así es. Pero que tiene sus orígenes en temores, en miedos que esa población sufre, ¿verdad? Padece por diferentes causas. Entonces, si cada uno de nosotros, quizá lo que podríamos decir para cerrar es que si cada uno de nosotros empezamos a mirar hacia adentro, y no mirar tanto hacia afuera. Sí, porque casi siempre decimos, es que yo estoy así, irritable. A mí me Por pasa. culpa de Por culpa de. alguien es más. que fulano, es que es algo en la casa, es que no... y miro hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a mirar hacia adentro y empezamos a ser más autoobservadores de nosotros mismos, ¿verdad? Y aprendemos a conocernos, a poder ir entendiendo lo que nos pasa, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que sentimos, qué podemos hacer para resolver nuestras necesidades de una mejor manera. Cuando cada uno empieza a decidir gobernarse a sí mismo, eso nos va a convertir Queremos gobernar a los demás, sí, pero a veces y no nos podemos gobernar a nosotros mismos. Sí. Entonces, empezar quizá planteándonos esa idea. ¿Por qué no aprender a gobernarme a mí mismo? Es una tarea difícil, pero no es imposible. ¿Sabes qué? Yo una vez leí que era más importante conocerte a ti mismo que conquistar todas las ciudades del mundo. Así es. Es el mayor reto, yo creo, del ser humano, conquistarse a sí mismo. Bueno, amigos, hemos estado hablando sobre los miedos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Que pasen un día muy feliz.